Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestra transmisión en el dial 106.5 FM Guayaquil, Ecuador. Hoy es jueves 7 de mayo del año 2020. Una vez más estamos aquí para complacerlos a ustedes, obviamente, con las mejores entrevistas y con las mejores noticias siempre, porque siempre van a haber noticias y los entrevistados del día de hoy realmente no son la excepción. Antes que nada, debo recordarles que en www.marielatv.com pueden escuchar nuestro programa en vivo y en directo en una calidad de audio casi que perfecta. Obviamente también, si no podrán sintonizar este programa, pueden escucharlo más tarde, en la nochecita. Mariela Espacio TV en YouTube, busquen Mariela Espacio TV, y en Spotify lo mismo, Mariela Espacio TV, y encontrarán todas las entrevistas, no solamente del programa Análisis en tiempo de coronavirus, sino también del programa ¿Qué pasa con Mariela?, que se transmite de 12 a 2 de la tarde. Bueno, empezamos con los entrevistados. El primer entrevistado del día de hoy es Juan Manuel García, publicista, CEO de IPG Media Brand Ecuador. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Antes de saludarlo, tengo que pedirle disculpas por llamarlo Juan Manuel. No nos han dado la información de pues su ¿cómo se diría? Si es doctor, si es abogado, discúlpeme. Nos encantaría que nos ayudara con eso. Juan Manuel. Está perfecto, Ricardo. Buenas tardes. Y no, esa presentación es adecuada. Yo soy publicista, mi profesión es publicista. Perfecto, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Manuel, publicista Juan Manuel García, repetimos, el CEO de IPG Media Brand Ecuador. Bueno, quería preguntarle, ¿cuál es la situación actual del país desde su perspectiva, Juan Manuel? Bueno, yo creo que la situación del país, obviamente, en términos publicitarios, es un claro reflejo de lo que está pasando en la economía, es decir, un escenario de altísima incertidumbre y un escenario tanto de oferta como de demanda alterados por todos los fenómenos que ya todos conocemos. Definitivamente, abril en particular, y por lo que estamos viendo de las medidas del COVID y los semáforos tanto de Quito como de Guayaquil, también se esperaría que mayo sea un mes igual de malo. Una industria que obviamente al tener un entorno comercial, un entorno de economía alterado, pues definitivamente la publicidad se alteró y por no decir se frenó en su totalidad. Sin embargo, digamos que lo peor no es lo que ya pasó. Lo peor, a mi modo de ver, es lo que va a venir en un proceso de normalización, en esta nueva normalidad, como todos lo han llamado. Las industrias, los negocios, las empresas se enfrentan a un panorama muy, muy complejo, y los presupuestos de marketing evidentemente se van a ver afectados a mediano y largo plazo, creo yo. Así es, ingeniero García. También quería preguntarle principalmente, bueno, ahorita nos acaba de dar su perspectiva en la situación publicitaria del país. La pregunta es, ¿cómo, bueno, en situación normal el país la publicidad podía hacerse de muchísimas maneras, evidentemente, pues en periódicos, revistas, bueno, una cantidad de cosas increíbles, pero ahora que estamos en época de pandemia, que estamos pues en distanciamiento social, que la gente pasa la mayoría del tiempo en su casa, o la gente que puede hacerlo, ¿cómo se mueve ahora la publicidad mayoritariamente? ¿En Internet? A ver, Ricardo, yo creo que aquí hay que diferenciar dos temas claramente. Uno, desde lo que ha sido el consumo de los medios por parte de, valga la redundancia, del consumidor, de la gente, Sí. Donde ha habido y se ha notado un evidente incremento en el consumo de aquellos medios aptos para el hogar. Y cuando digo eso, estoy hablando específicamente de las pantallas en todos sus formatos: celular, TV pagada, streaming, etcétera, 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 y audio.
y cuando digo audio también digo audio en lo que es streaming, plataformas como Spotify, y también radio. Incluso en algunos grupos objetivos hemos observado un incremento del consumo de radio frente a lo que lo hacían antes. A pesar de que la mayor característica de la radio es este medio de compañía, hay ciertos segmentos poblacionales donde esa radio como medio de compañía dentro del hogar también ha visto un incremento de consumo, y a expensas de algunos medios que han perdido consumo, como prensa, con prensa escrita, más no prensa digital, como vía pública, y algunos que también a mediano plazo pues se han visto apagados, el cine, cosas así. Pero eso es en términos de lo que el consumidor está utilizando para su distracción o para su consumo en el hogar. Y la otra realidad es la que los anunciantes están utilizando, aquellos medios en los que los anunciantes están invirtiendo publicitariamente. Hoy la inversión publicitaria casi que se está concentrando en las plataformas digitales y televisión. Sin embargo, esa concentración es con unos niveles muy, muy, muy bajos de inversión. Pues digamos que televisión y digital son los que menos pierden, pero de todas formas están perdiendo. Claro. Juan Manuel, ¿cómo vas? Mariela Viteri. Hola, Primero, Mariela, ¿cómo estás? Sí, Juan Manuel. Primero, tú sabes que el mundo ha estado cambiando no desde ahora, sino ahora ya cambió radicalmente, creo yo. Finalmente fue la cereza del pastel, pero ha cambiado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Ricky diría, bueno, pues alguien es doctor, ingeniero, licenciado, pero hay publicistas también como tú que se les dice publicistas. Y obviamente, pues, han cambiado también las profesiones. Hay profesiones que no cambian nunca, como son los doctores, los abogados, sobre todo. ¿Cuáles tú crees que son las nuevas profesiones que van a venir al caso o van a florecer con este nuevo impacto del mundo? ¿Qué va a requerir más la gente? Yo creo que más que profesiones hay dos elementos claves. Uno, la capacidad de compaginar las competencias profesionales con ciertas competencias blandas asociadas al uso o utilización de herramientas que permitan gestionar un trabajo remoto. Y tú decías, hay trabajos que no cambian, los abogados. Sí, efectivamente, abogados, incluso con temas de inteligencia artificial va a haber cambios en abogados, pero además hoy esos abogados van a tener que tener la capacidad de establecer procesos, ya sea juicios, ya sea declaraciones sumariales, lo que sea, a través de herramientas remotas, porque todos hemos aprendido a la fuerza, un poco como dices tú, que el mundo puede funcionar a través de herramientas que nos permitan virtualizar la socialización requerida para ciertas tareas. Eso por un lado, o sea, digamos, los médicos van a tener que ser capaces de generar teleconsulta, nosotros como prestadores de servicios publicitarios vamos a tener que ser capaces de trabajar en equipo sin estar físicamente en equipo, o sea, se desarrollan o se potencian ciertas habilidades, pero también, y creo que esto va a ser bueno para las próximas generaciones, vamos a tener probablemente un resurgir, creo yo, y sin ser experto en ese tema, pero por lo que veo de los comportamientos, y creo que vamos a tener a futuro un resurgir de las ciencias de la salud. Vamos a pasar de una cantidad de generación Z que solo soñaban con ser youtubers o influencers, a de verdad soñar con ser médicos o enfermeras. O investigadores, por favor. Exacto. Exacto. Yo creo que esa es de las pocas cosas buenas que sacaremos de este proceso. Sí, de verdad. Juan Manuel, tu grupo publicitario pues es uno de los de más avanzada, ¿no? Porque tú ya hablabas en digital hace muchos años y sabías que las cosas se venían así y pues que tuvieron visión para esto. Me imagino que ustedes como tal no han tenido ese impacto de la adaptación a lo digital, ¿no? Y a reuniones con Estados Unidos, con Colombia, con todos los lugares pues donde ustedes también están,
por Zoom o por Skype, o sea, ustedes ya estaban adaptados a ese cambio que a muchas empresas ahora les va a tocar hacer, y con dificultad, ¿no? Hasta acostumbrarse. Sí, yo digo, evidentemente ha sido un proceso difícil, un proceso en el que hemos aprendido, pero no te diría que solo nosotros como multinacional. Yo creo que en general este es un sector, el sector de servicios publicitarios y de servicios de marketing, que se adapta muy fácilmente a las realidades, porque al final eso es nuestro negocio, adaptarnos al cambio. Y en general es una industria que se presta para trabajar bajo ese modelo. Es decir, creo que nuestro negocio ha sufrido una afectación en términos de lo que los clientes quieren invertir y de lo que los clientes demandan de nosotros, más no de lo que nosotros estamos en capacidad como industria de hacer por nuestros clientes y por la naturaleza del servicio. Yo creo que de todos los sectores económicos probablemente el nuestro es uno de esos sectores donde ha tenido menor traumatismo el tema del teletrabajo, y seguramente seremos uno de los últimos en volver a un proceso normal de trabajo en una oficina. Hay sectores que para los que ha sido más complejo, más traumático, sectores industriales, e incluso algunos otros sectores de servicios legales que requieren más presencia física. Seguramente ellos volverán antes que nosotros a una pseudo normalidad de trabajo en oficina. Pero sí, te diría que a pesar de cierto traumatismo, nos adaptamos muy rápido, nos adaptamos fácil, y no solo por las herramientas que nos da la red, nuestro tamaño, nuestro acceso a tecnología, sino también por las características de esta industria y de este negocio. Juan Manuel, ¿cómo ves el consumo de los medios y también el consumo de los productos y de los servicios en otros lugares de Latinoamérica? ¿Se están comportando como en Ecuador? ¿O tal vez Perú está mejor? ¿Colombia? No, te diría que exactamente igual. ¿Dónde está un poco la diferencia? La diferencia está asociada a qué tanto de la economía depende de la informalidad. Tú sabes que Latinoamérica en general, desafortunadamente, salvo Chile, probablemente tiene una altísima dependencia de la informalidad y de la autonomía, porque tendemos a pensar que este proceso, este lockdown, este encierro y esta parada económica afecta única y exclusivamente a las clases medias y bajas informales, pero también tenemos una cantidad de gente de altos ingresos que si no trabaja no tiene ingresos. Me explico, claro, un cirujano plástico, un odontólogo, es gente que probablemente no tenían ahorros para para mes y medio, con unas deudas altas. Entonces sí, claro, hay un nivel de afectación muy fuerte en la independencia y en la informalidad, y en la medida en que una economía esté más basada en la informalidad, va a sufrir mucho más. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en Brasil, Perú, Ecuador, Argentina? Hay unos niveles de afectación muy altos, y económicamente para las empresas, ya saliéndonos de esa informalidad, también muy duro en términos de consumo, porque encontramos dos tipos de categorías: aquellas que definitivamente tuvieron que cerrar y se acabó la conversación y sus ventas son cero, o aquel grupo de categorías que hoy está teniendo un incremento en la demanda de artículos de salud, gel, alcohol, limpieza, claro, mascarillas, pero demanda para la cual probablemente no estaban preparados, o demanda para la que hoy tienen problemas en la cadena de suministros o en la cadena de producción que les impide satisfacer exitosamente esa demanda. Entonces, sí, la comida no deja de venderse, sí, claro, la comida no deja de venderse, pero tenemos problemas para llevar la comida de una ciudad a otra, tenemos problemas para venderla porque en los supermercados hablen de 7 a 1 y en pequeños grupos de gente. Entonces, yo te diría que hoy no hay ninguna categoría, ningún sector que no haya tenido una afectación en ventas. Yo estoy de acuerdo contigo. Ricardo. Juan Manuel, quería preguntarle específicamente, realmente en estos tiempos de pandemia obviamente hay muchísimas dificultades, pero también
son momentos de oportunidades, de grandes oportunidades que nos da la vida, en ciertos casos. En el ámbito empresarial, yo me pongo a pensar, hay muchas empresas, por ejemplo, una muy famosa de ropa pues bastante cara en Estados Unidos ha caído a la bancarrota, no le puedo dar el nombre actualmente, pero muchas empresas, muchas multinacionales realmente están sufriendo muchísimo económicamente. Para las pequeñas empresas que obviamente no tienen esa altura, ¿cree que es una oportunidad para que estas empresas, cuando se reanude todo, por así decirlo, y cuando esta pandemia pase, puedan llegar a dominar el mercado, o usted cree que el algoritmo de las empresas gigantescas que antes dominaban el mercado volverán a dominar? Yo creo que sí, partiendo del concepto inicial de las oportunidades, pues yo creo que hay un viejo dicho que dice que cuando todos lloran alguien está vendiendo pañuelos. y alguien seguramente en esta crisis está vendiendo pañuelos. El nombre del juego es ¿cómo salgo de esta crisis fortalecido o debilitado para enfrentar ese nuevo futuro, esa nueva realidad? Me explico, hubo una cantidad de compañías, una cantidad de empresas de consumo masivo que tenían guardado en su escritorio un proyecto de venta directa al consumidor, ya sea a través de plataformas digitales o a través de WhatsApp, de lo que sea. La tenían ahí y ya llegará el momento, ya vendrá el momento. Con esta crisis, con esta pandemia, todas de un momento a otro empezaron a vender. Y no importa que el modelo no estuviera perfecto, no estuviera perfeccionado, todas se equivocaron, entregaron mal la primera semana, seguramente muchas de ellas están perdiendo dinero, seguramente, pero de alguna forma lo que están es construyendo una base para ese futuro de desintermediación, de venta directa al consumidor, de venta a través de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes van a ser más fuertes? Los que hayan sufrido, como han sufrido todos, pero hayan sabido de alguna forma sentar unas buenas bases para enfrentar ese futuro. Desafortunadamente, sentar esas bases, equivocarse, perder plata, de alguna medida para aprender, requiere caja, requiere financiamiento. ¿Y quiénes tienen más caja y más capacidad de financiamiento? Desafortunadamente los grandes. O sea, uno de los grandes aprendizajes que la historia económica le ha dejado al mundo es que en las crisis los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. O sea, la historia económica del mundo ha mostrado que en esas grandes crisis pasa eso. Siempre aparece un cisne negro por ahí que de la pobreza pasó a la riqueza, sí, pero no me encantaría ser más positivo, pero creo que de alguna forma las cosas van a seguir igual, porque para esos grandes en las crisis la caja manda, y entonces cuando empiezas a ver una pequeña empresa que funciona muy bien, es fácil comprarla. Siempre después de una crisis hay mergers and acquisitions, hay fusiones, hay compra de empresas, hay dinámica económica que termina fortaleciendo a los más grandes. Así es, Juan Manuel. Preguntarle específicamente sobre IPG Mediabrand, es una multinacional y nos encantaría saber, pues a todos los radioescuchas, cómo se está manejando actualmente esta multinacional. La pandemia, ¿qué cambios ha hecho? Han habido muchas pérdidas, muchos gastos, ha habido reducción de empleados. ¿Cómo se está manejando actualmente en Ecuador específicamente IPG Mediabrand? Bueno, la estrategia ha sido, tu cuento Ricardo, ha sido la misma a nivel global, es decir, los lineamientos estratégicos que hemos recibido todos los mercados son los mismos, la forma en la que los hemos ejecutado son diferentes por obvias razones, pero el primer concepto de esta crisis para la compañía fue cuidemos a nuestra gente, y el cuidemos a nuestra gente fue que incluso desde antes de que existieran las medidas de cierre de las ciudades, del confinamiento, ya habíamos dado la instrucción de un home office tanto en la oficina de Quito como en la oficina de Guayaquil. Ya se había dado la instrucción de cierre de las oficinas físicas. Ese proteger a nuestra gente ha sido tratar de conservar en la medida de lo posible la mayor cantidad de empleos. Es decir, la instrucción que hemos recibido es
uno, primero la salud de nuestra gente. Dos, tratemos de proteger la mayor cantidad de empleos. Y eso está basado en que, como en esta crisis los ingresos no están bajo nuestro control, lo único que está bajo nuestro control es el gasto. Entonces había unas medidas que adoptar en términos de reducción de gastos que no estuviesen asociados primero al personal. Entonces había que reducir, había que negociar con todos los proveedores, había que eliminar la mayor cantidad de gastos no necesarios posibles o no requeridos para la operación, viajes, comida, etcétera. Y en tercera instancia, si había que afectar el gasto salarial, tratar de proteger la mayor cantidad de empleos posible. Entonces, sobre esos ejes ha caminado nuestra estrategia frente a la pandemia a nivel empresarial. Y desde un lado de servicio, hacer todo esto siempre priorizando las necesidades de servicio de nuestros clientes, que como les decía al principio, nosotros hoy hemos estado al 100% de capacidad de servicio. Desafortunadamente la industria no requiere el 100% de nuestro servicio en términos de demanda, pero hemos tenido el equipo 100% operativo. Así es, Juan Manuel. También una pregunta siempre con el supuesto por delante, porque claramente esto es una duda futuro. Claramente ahora estamos en una situación, como lo describiría el doctor Alfredo Palacio, estamos parapléjicos, el mundo está prácticamente detenido. Y quería preguntarle, ¿hay empresas específicas, no multinacionales, pueden ser empresas medianas o grandes de países como el Ecuador, que se mantienen o la mayoría de sus ingresos son específicamente por publicidad, por cuñas, por cualquier tipo de en este ámbito? Yo pregunto, lamentablemente muchas empresas en este caso están sufriendo, y se lo puedo decir de primera mano. ¿Usted cree que en un futuro, dado a la creación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, de nuevas ideas de la gente, porque la gente es muy creativa, usted cree que los niveles pues de ingresos de las empresas, obviamente es muy complicado pues saber cómo se mueve cada empresa, pero yo pregunto, ¿usted cree que va a volver a la publicidad en los medios de comunicación a ser tan fuerte como era antes, o cree que incluso será más por la cantidad, como digo, de empresas y de proyectos que hará la gente en el futuro? Ricardo, yo creo que la industria publicitaria ya venía en un proceso de búsqueda de un nuevo modelo. Yo que hace unos 10 años probablemente, porque el modelo tradicional de negocio del sector publicitario, entendiendo un medio que vende un espacio o una audiencia, una agencia intermediaria que la compra, ese modelo ha venido sufriendo ataques, y ataques que han hecho que todos pensemos hacia dónde caminamos. Yo creo que esto que sucedió ahora, esto que nos está pasando a nivel mundial, es un boost, un turbo para acelerar los cambios. No solo en todos los negocios, en todas las industrias. ¿Y eso qué significa? Que seguramente vamos a ver unos 3, 4, 5 años de reacomodamiento del modelo. Me explico. Todos estábamos acostumbrados, probablemente ustedes tenían una radio que funcionaba que tenía una estructura de costos fijos y que tenían y su estructura de ingresos estaba presupuestada de una manera relativamente estable, con unos picos hacia el último trimestre del año, etcétera, etcétera. Hoy, en estas 8 o 10 semanas, seguramente ustedes han aprendido cosas que sospechaban que podían hacer, pero les daba miedo. O ni siquiera sospechaban que las podían hacer y las tuvieron que hacer. Y ese tipo de cosas genera un modelo de ahorro. Y eso se va a ajustar su modelo con una nueva estructura de gastos a una nueva estructura de ingresos. De cara a las agencias pasa exactamente lo mismo. Probablemente teníamos oficinas para 120 personas en Guayaquil, y hoy nos hemos dado cuenta que en realidad podemos de alguna forma vivir con un home office parcial. Entonces necesitaremos oficinas, sí, pero ya la oficina no será un sitio en el que vamos a trabajar todos los días, sino un sitio en el que al que vamos a tener pequeñas reuniones.
estábamos acostumbrados a tener todos los equipos de producción o todos los cargos o todos los roles centralizados. No, con esto aprendimos que podemos tener a una persona que desarrolla contenidos en Ambato, otro en La Tacunga, otro en Ibarra, otro en Salinas, y no necesito que estén viviendo en Quito, y probablemente esas personas es mano de obra más barata, porque vivir en Salinas seguramente es más barato que vivir en Guayaquil. Entonces, al final todos vamos a tener procesos de reinvención asociados a una nueva estructura de ingresos. Como tenemos una nueva estructura de ingresos, tenemos que reacomodar nuestro modelo con una nueva estructura de costos. Y adicional a nuevas fuentes de ingresos, porque eso es lo que va a pasar. Pero creo que todos, algunos vamos a salir, espero, fortalecidos, y algunos van a salir debilitados y no van a soportar esa dinámica en los próximos años. Pero es parte del darwinismo empresarial, diría uno. Sí, Juan Manuel, para ya hacerle la última pregunta, que se nos está acabando el tiempo, obviamente usted es publicista, pero es menester que yo le pregunte este tema que podría ser un poco más político que de publicidad. La reforma laboral es algo que pues está sonando muchísimo, que es importante para que muchas empresas pues puedan, por así decirlo, tener oxígeno en el ámbito de la contratación de empleados o de mano de obra. Le pregunto, ¿usted cree que en el futuro, para lo que se viene en el país, es necesaria hacer una profunda reforma laboral? Definitivamente. La estructura legal, laboral del Ecuador, al ser tan proteccionista, termina afectando al mismo empleado, termina afectando la generación de empleo. Me explico, desde un elemento muy pragmático, muy práctico. Una empresa no se atreve a contratar a alguien hasta que no esté absolutamente seguro que no la tiene que despedir en los próximos 3 años. Y eso es difícil, en la medida en que hace muchos años yo leía un artículo que tenía una frase que decía: la eficiencia económica de Estados Unidos ha estado construida sobre 2 palabras: estás despedido. Y detrás de eso que suena tan duro, al final lo que se hablaba es un modelo flexible laboralmente, termina protegiendo al empleado. Nadie dice que queremos un modelo anárquico, un modelo totalmente orientado al mercado. No, sí, queremos un modelo que genere protección, cierta regulación para el empleado, pero no en los niveles europeos socialistas que tenemos hoy, porque vemos que donde más afectación hay de empleo va a ser en Europa y en Latinoamérica por la estructura de las leyes laborales. Así es, Juan Manuel. Bueno, realmente ha sido una cátedra lo que nos ha dado con la última pregunta. Me acuerdo me acuerdo el tema de el programa que tenía Donald Trump, que decía "You are fired". Exacto. Pero la flexibilidad de contratación de Estados Unidos genera dinámica laboral. Exacto. Y además que se te genera más compromiso, ¿no? De que tienes que ser bueno, ¿no? Porque tienes competencia atrás. Exactamente. Eso es maravilloso para que una empresa salga adelante, el compromiso de todas las personas que trabajan en ella. Juan Manuel, un gustazo, qué buena entrevista, gracias por esta cátedra. Bueno, creo que tú eres profesor universitario también, ¿no? Si no me equivoco. Por supuesto, ya está. Gracias, Juan Manuel, un abrazo, ya nos vemos pronto, no tan pronto, pero pronto. Un abrazo, Juan Manuel. Antes de que acabe el año, un abrazo, hasta luego. Un beso, bye, chao. Muchas gracias, Juan Manuel.